se me está olvidando. Gracias. Profe, una Vamos a ver pregunta, entonces el segundo de los una principios. preguntita, profe, ¿me Dígame, escucha? dígame, Geraldine, disculpa, En la anterior, disculpa. Ajá, ¿hay algún tipo de, no sé, si de teoría que ajá, digamos, bueno, no sé, referencial, cuando hablas del ámbito de control, ajá. de cómo puede calcularse eso? Una referencia, no No, sé. mira, yo no he encontrado una literatura, una bibliografía seria que me diga cuál es el ámbito de control, digamos, ideal o mejor, Okey, pero por lo que he leído, 6 6 ya es demasiado. okey, okey. Por ejemplo, por ponerte el caso, los en la transnacional en la que trabaja mi hija, por ejemplo, por ponerte un caso, es una transnacional farmacéutica, que por cierto, está ahorita en boga con lo de la vacuna de la COVID, que es Pfizer. Mi hija Ajá, trabaja en okey, Pfizer. Bueno, para ser gerente de Pfizer, gerente senior, la condición de ser gerente es que tengas un ámbito de 5 okey, okey, como política corporativa global. okey, O sea, cualquier gerente de Pfizer en cualquier lugar del mundo es gerente si tiene 5 reportes o más, por supuesto, ¿no? okey. Ajá, entonces, por Eso es por ejemplo, la organización. pasó en este mes pasado que hubo una pequeña reorganización y a un gerente que tenía 5 reportes le quitaron uno, porque, no sé, supón tú, mandaron a Geraldine de tal departamento para otro, supón tú, ¿no? O sea, no es que lo están degradando a él, sino que Okey, hicieron una reorganización de reportes, de funciones, no sé cuánto, y Geraldine que reportaba a él, ahora le reporta a otra persona. Bueno, él se quedó con 4 reportes, no cumplió la política corporativa y lo degradaron de gerente, pero le mantuvieron el sueldo por, digamos, guau. ajá. Y degradarlo de gerente quiere decir que le asignan otra No, un denominación cargo de menor, cargo. exacto, sí, lo degradaron a un cargo menor. ¿Por Guau, qué? Porque no cumple la política claro, corporativa del ámbito de control, que es 5. En el caso de Pfizer es 5. Yo he leído 6 en algunos, pero bueno, como te digo, eso, yo no tengo cómo decirte, dado que esto es un número, fíjate claro. que la definición es que es un número, no es una cualidad, pero hablando de cualidades, Ujú, de nuevo, no se puede hablar de cualidades porque es un número, pero hablando de cualidades, yo no he encontrado nada que me diga que es mucho o que es poco o que es chiquito okey. o que es grande en ámbito de control. O No sea, he falló el encontrado módulo nada, de eso. nada o sea, ninguna literatura que se ponga de acuerdo o que lo diga, digamos, con un argumento válido. Pero Ni si falló él tampoco traigo lo como hizo. argumento a la experiencia de la empresa donde trabaja mi hija, fíjate, por política corporativa global, el ámbito de control es 5, Okey, ¿ves? okey, Y de okey. ahí hacia abajo, entonces, obviamente tienes menos ámbito de control. Por ejemplo, entonces a lo mejor no un gerente, sino un jefe de unidad, es jefe de unidad si tiene por debajo 3 analistas, por ejemplo. Ahí sí estoy inventando porque no Sí, conozco sí. el dato de 5 sí te lo doy con Y algo certeza. así como Hacia abajo, un supervisor de producción, por ejemplo, aquí donde yo trabajo puede tener, pero es distinto porque es claro, una línea de producción y claro. pueden ser 15 personas, pero Pero es que diferente. si es producción y es consumo masivo, eso se maneja distinto, obviamente. Sí, es diferente. Ujú. Es distinto a trabajo corporativo, a trabajo digamos, Exacto. es distinto, porque ahí puedes Pero, tener, en una línea de producción puedes tener turnos de no sé cuánto, de 20 de no sé cuánto. Sí, sí, así es. Sí, Iba a hablar alguna de las muchachas, creo. sí, no, solamente quería consultar que, o sea, si hay usted ya creo que lo aclaró, pero ajá, hay una estructura, o sea, para la parte gerencial. Siempre tienes que tener este último ámbito de control, o sea, que tengas a personas a tu cargo, porque, o sea, si esto es directamente,
lo pregunto porque en mi caso, en una oportunidad, estaba una organización Ajá, donde había un gerente que no tenía personas a su cargo, sino ajá, que subcontrataba el servicio de marketing a otra empresa y ok, simplemente esta empresa le reportaba con otro par a esta persona. ok. Me imagino que era porque era una organización matricial, pero en el momento en que Fayol está escribiendo esto, la organización matricial no se conocía. ¿Sabes lo que es una organización matricial? No, profe, la No, verdad. te la voy a dibujar. O sea, Te la voy a dibujar. Te dibujo lo que es una organización matricial. Una organización matricial es una organización en la que la estructura no está hecha como normalmente uno se imagina un organigrama con cajitas que van, o posiciones que van bajando y que están unidas por líneas de autoridad, sino que está matricialmente organizada como una hoja Excel de filas y columnas. Entonces tú tienes funciones, por ejemplo, la función, vamos a decir, la función de finanzas, la función de marketing, la función de recursos humanos, ¿ok? Y luego tienes aquí un gerente de proyecto, el gerente de proyecto o un gerente de producto. Y esa persona que tú me dices dirigía que un proyecto o un producto. dirigía un producto. Aquí está, entonces aquí tiene, es un gerente de producto que tiene una lógica matricial. Fíjate, hay una función finanzas donde hay en la función finanzas alguien de finanzas que atiende a este proyecto y alguien de finanzas que atiende a este producto. En marketing hay alguien de marketing que atiende a este proyecto y hay alguien de marketing que atiende a este producto. ¿Y ves cómo se hace en la matriz? En recursos humanos hay alguien de recursos humanos que atiende este proyecto y hay alguien de recursos humanos que atiende este producto. Entonces, él como gerente de Claro, producto era un gerente matricial que en marketing esta función, eso no era rollo de él, la subcontrataba o el gerente de marketing le asignaba a alguien. Él simplemente, como gerente matricial, tiene ámbito de control cero, pero mueve fíjate, en horizontal mueve a toda la organización a favor de su producto, aunque tenga ámbito de control cero. claro, claro, ya lo ¿Ves? veo, exacto, creo Fíjate, que funciona. por ponerte mi caso, a mí no me gusta ponerme yo como ejemplo, o sea, me parece chocante que uno mismo se ponga como ejemplo, pero si me pongo como ejemplo yo mismo, yo por 10 años, 9 y pico, por casi 10 años, yo fui gerente en el IESA. Yo era el gerente de los cursos cortos, de los dos cursos que duran fines de semana, jueves, viernes y sábado, así esos cursos cortos. Yo por 10 años fui el gerente de esos cursos. Y siendo gerente de esos cursos, yo llegué a tener digamos, bueno, aproveché pues el pico del momento fue pre-Chávez, antes de Chávez, antes de las elecciones del 98, yo aproveché ese pico, ese boom, y yo llegué a facturar o sea, ahí puedo decirte yo Pedrito, yo llegué a facturar uno de cada 5 mm, bolívares que facturaba el IESA, yo solito. ¿Por qué? Porque yo era un gerente funcional. ¿Cuál era mi ámbito de control? Cero, aunque movía todos los cursos y movía movía la estructura del IESA para que mis cursos salieran, pero como yo era un gerente matricial, yo tenía un ámbito de control cero. O sea, por eso te digo, no era yo y mi equipo, era yo con yo. Yo con yo produciendo uno de cada 5 bolívares que le entraban al IESA. Y fíjate, lo hice 9 años, casi 10 años, más de 9 años y medio estuve yo en ese cargo. Y fíjate, y tiene una lógica absolutamente distinta a la lógica funcional, que la lógica funcional es la que veríamos aquí bajando, pues no. O sea, la lógica funcional es esta, la que viene bajando, función recursos humanos, función marketing, función finanzas, ¿la ves? Sí, Bueno, pero a lo mejor lo que tú estás proponiendo
digamos, lo que te hace ruido porque no lo entiendes, yo lo veo clarito. O sea, no lo entiendes cómo el tipo era gerente, o la persona, pues era gerente sin tener ámbito de control. Claramente era un gerente matricial, o la estructura era una estructura matricial. Y él era uno de los gerentes de productos, tal cual. Tal cual. Lo único es que obviamente en el momento en que Fayol escribe lo que escribe, no se conoce la lógica matricial. De todas maneras, si a ustedes les interesa la lógica matricial, yo tengo alguna bibliografía sobre estructuras matriciales que se las puedo pasar, pero me lo tienen que recordar porque seguramente no es que se me vaya a olvidar, sino que cuando me recuerde ya es martes o algo así, porque estoy en estos días con muchísimas cosas. Entonces, sí viste la razón. Sí, profe, y me pareció interesante verlo de esa manera, porque o sea, como estructura no lo había visto. Claro, ¿no? O Y sea, además no lo tenía visualizado. no, Y me gustaría, de hecho, indagar más en esa área, porque creo que sobre todo en los equipos de marketing digital funciona claro, mucho esa claro, estructura. Esa sí, estructura sí. la veo muy frecuente. Es una estructura bien manejada, es una estructura súper productiva. O sea, de hecho, yo como consultor, yo he hecho cambios de estructura matricial. O sea, una estructura que era full funcional vertical, yo he hecho gestión de cambio para no convertirla en matricial, sino para a esa misma estructura vertical meterle transversal gerentes de producto. Y ha funcionado maravilloso. O sea, si tú entiendes el sentido, y bueno, claro, hay todos unos protocolos en términos de manejo de responsabilidades y manejo de reportes y etcétera, ¿no? O sea, igual, o sea, lástima que borré la matriz, pero por ejemplo, la persona de marketing encargada o asignada a este producto o a este gerente de producto, ¿a quién reporta? ¿A su gerente de producto o a su gerente funcional de finanzas? ¿A quién reporta? Reporta a los dos. Entonces, si reporta a los dos, ¿cómo obedece esta unidad de mando de que cada cargo reporta a un solo supervisor? Entonces, tiene una jugada bonita, O sea, es pero como una funciona. jugada de tres, porque si cada uno de esos tres, o sea, si por ejemplo yo estoy en la estructura y yo reporto al de arriba y a mi lateral, Exacto. mi lateral también me reportaría a mí y al de arriba. O sea, ¿funciona así o no? No. El lateral le reporta a A un un gerente más, externo. sí, no, a un gerente más arriba, pues. Habrá un gerente de negocio, un gerente de quién sabe qué. Ya, ya. Por ejemplo, yo en el IESA, te digo que casi 10 años yo fui gerente funcional y como te digo, yo produje millones de bolívares, millones de bolívares. Yo hacía 45.000 horas anuales de cursos en el IESA, que suenan fácil. 45.000 horas anuales de cursos hacía yo. Yo, te digo, yo solito moviendo la estructura en horizontal. Y yo reportaba a un gerente general que reportaba al presidente. Pero fíjate, no te digo, no es imposible. Bueno, entonces sigamos por favor. Con estos principios vamos a pasar al principio de poder. Y el principio de poder, o los principios de poder, según Fayol, son el principio de centralización, de autoridad y responsabilidad y de disciplina. No vamos a hablar del de disciplina y de autoridad y responsabilidad, me parecen como obvios, sobre todo el de disciplina ya hablamos con Taylor y hay cosas que se repiten. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del de centralización que sí me interesa porque Fayol propuso como un principio de la gerencia, como un principio de la administración, la centralización, que las decisiones deban tomarse a nivel central. Y sí me interesa porque esto, así como lo acabamos de discutir con el caso de la estructura matricial, que no es que Fayol no la vio, no existía en su momento, eh, en Fayol este punto de la centralización también está, no digamos que superado, sino que está, digamos, modelado, porque hoy día no es verdad que la mejor eficiencia la produce la centralización.
sea, por el contrario, está demostrado que si tú centralizas todas las decisiones en un solo decisor central, eso es mucho más lento e ineficiente que si ese decisor central, como parte de sus decisiones, tomara la decisión de otorgar poderes de decisión intermedios en posiciones intermedias, que eso es lo que hoy día llamamos empowerment o empoderamiento. El empowerment es eso, cuando el decisor central, como parte de sus decisiones, toma la decisión de darle una cuota una cuota de decisión a un nivel intermedio. Entonces lo empoderas para que tenga poder de decisión, o le das empowerment para que tenga poder de decisión, con la diferencia de que obviamente las decisiones que va a tomar esa persona a nivel más abajo, a lo mejor son decisiones más cotidianas, son decisiones más de, digamos, de planificación de la producción de la semana o de asignación de algún trabajo particular a algún empleado. Sí, pues a lo mejor son esas decisiones más particulares. Las decisiones grandes, o sea, las decisiones centrales, digamos, de estrategia o de relación de la organización con el entorno, etcétera, la seguirá tomando el nivel central. Pero hay digamos, una reciente manera de ver la centralización como algo que no es tan eficiente, sino que por el contrario, más eficiente es hacer empowerment o empoderamiento como le digo, entre otras cosas, para aliviar al pobre decisor central de toda la carga de decidir desde lo grande hasta lo chiquito. Déjale lo grande al decisor central y las cosas chiquitas se pueden decidir más abajo. Y las cosas chiquitas, como te digo, son cosas cotidianas, pues, o sea, no sé qué poner como ejemplos cotidianos, pero por ejemplo, o sea, las asignaciones, digamos, puntuales de trabajo a los miembros de la oficina, eso no tiene que decidirse arriba a nivel de no, se puede decidir más abajo. Entonces, pero fíjate, fue un principio de Fayol, el principio de centralizar las decisiones o de que las decisiones debían, por principio, estar descentralizadas. Corrijo, estar centralizadas. El siguiente de los principios de Fayol es el principio de compensación, que a su vez está formado por el principio de remuneración, el principio de equidad y el principio de estabilidad. El principio de remuneración, fíjate, esto aunque uno lo vea como lógica, esto es Fayol, esto lo propuso Fayol. Todo trabajo debe ser remunerado. O sea, por principio, quien trabaja en la organización no trabaja por un favor, no trabaja de gratis, no trabaja voluntario. Por principio, el que trabaja porque se le paga por su trabajo. Todo trabajo debe ser remunerado. Y el principio de remuneración está atado al principio de equidad, que hoy como concepto de compensación lo solemos llamar no equidad, sino equidad interna, para diferenciarlo o para, digamos, posicionarlo con respecto a la competitividad que es externa. O sea, tú eres competitivo externo porque compites en sueldo con lo que paga tu competencia. O sea, tú pagas tanto o más como paga tu competencia, pero a lo interno, por eso se le llama equidad interna, a lo interno tú cuidas que todos los trabajadores que trabajan igual ganen igual. Y este es un principio de Fayol, el principio de la equidad, trabajo igual, salario igual. ¿Recuerdan ustedes que Taylor proponía el trabajo a destajo? Tantas unidades produjiste, tantas unidades te pago y eso sirve como estímulo para que aumentes tu productividad. Por el contrario, Fayol propone el principio de la equidad. O sea, si tú eres secretaria 3, vas a ganar igual que otra secretaria de 3. O sea, tú puedes decir, bueno, pero una secretaria 3 tiene más antigüedad que otra secretaria 3. Bueno, entonces habrá alguna tabla salarial que diga las secretarias 3 ganan lo mismo, ganan igual, pero la secretaria 3 de un año de antigüedad gana un poquito menos que la secretaria 3 de 3 años de antigüedad, por ejemplo. Pero en todo caso, esto como principio de compensación. Y el principio de estabilidad, pues obviamente, pues tampoco lo vamos a presentar por obvio. Y finalmente, como último de los principios propuestos por Fayol, los principios de actitud, que él propone estos tres: el principio de subordinación individual al interés general y el que más me gusta a mí, que es el esprit de corps. El esprit de corps, que
lo traemos del original francés de Fayol porque es difícil de traducir literal. O sea, si lo transliteramos es espíritu de cuerpo, pero más que eso es compromiso, es sentido de pertenencia, en fin, es, es- es sentirse parte del equipo, es sentirse miembro, es involucrarse. Bueno, eso fue un principio de Fayol. Él lo propuso como principio. O sea, el gerente, ¿qué hace? Ya vimos, coordina, dirige, ok, ¿y cómo lo hace? Entre otras cosas, bueno, garantizando que sus empleados tengan este sentido de pertenencia, digamos, este orgullo de pertenecer a la empresa, este compromiso con los valores de la empresa. Esto es Fayol, esto es una propuesta, un principio propuesto por Fayol. Y el primero, la subordinación del interés individual al general, es un principio también muy interesante que dice que en cualquier caso, o sea, en cualquier cargo ocupado por un trabajador, el trabajador debe subordinar su interés al interés de la organización. O sea que si el individuo, el individuo ocupante del cargo tiene algún interés particular, ese interés particular debe estar subordinado y primero debe buscar, primero debe lograr el interés de la organización. Logrado el interés de la organización, ya buscará el de él. Pero entonces, fíjense, con esto terminamos estos principios. Vienen todavía unas 2 o 3 láminas, pero fíjense, con esto terminamos los principios de Fayol. O sea que si nosotros volvemos a las preguntas, digamos, volvemos a las premisas, recuérdense que las premisas son: la empresa está formada por funciones. De esas funciones destacamos la función de administración, el administrador o el gerente. Cuando destacamos la función del administrador o el gerente, nos preguntamos, para ver en detalle, qué hace y cómo lo hace. Ya vimos qué es lo que hace y ahora cómo lo hace, con estos principios con los cuales terminamos en esta lámina, con los principios de actitud. Entonces, de nuevo, fíjense la genialidad de Fayol como para haber propuesto finales del siglo antepasado, comienzo del siglo pasado, todos estos principios. Y de estos principios, dense cuenta cuántos y cuáles están hoy día en vigencia plena. Hay unos que ya hemos comentado que obviamente por razones obvias y del cambio de las organizaciones y del paso del tiempo han sido superados o han sido, digamos, adaptados. Pero fíjense cuántos todavía están plenamente vigentes y la genialidad de Fayol que haya sido él quien los pensó, quien los descubrió, quien los organizó, quien los escribió en un libro. Bueno, por eso es que lo estudiamos a él, a Taylor por la vía de los obreros y a él por la vía de la administración. Lo del sentido de pertenencia, claro, dice Varinia, que fue una genialidad, claro, haberlo pensado, y como dijimos, Varinia, él tuvo 30 años de director general de la empresa metalmecánica, o sea, tuvo tiempo como para madurar estas ideas, como para probarlas, como para, digamos, perfilar las ideas y proponerlas hasta que finalmente propuso su libro. A mí Fayol me parece interesantísimo. Además de todo esto, Fayol propuso otros elementos, que es en general lo que se llaman los procedimientos administrativos, que no los vamos a ver en detalle acá. El estudio general, etcétera, etcétera, porque son ya demasiado particulares, pues no tiene sentido que los veamos acá. Pero, por ejemplo, por citar uno, el camino directo, el penúltimo que tiene la lista, el camino directo. ¿Qué quiso decir Fayol con el camino directo? Que si tú te imaginas un organigrama, imagínate por favor un organigrama, posiciones en el organigrama, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y comunicación. Si hay una orden o una decisión que debe bajar del decisor central hasta el último obrero, esa orden no debería empezar a pasear de un departamento a otro cargo, a otro, sube, baja, sino debería tener, como dice el camino directo, el camino más corto. Esa orden debería seguir el camino más corto entre la decisión, entre el decisor general y el último cargo que va a recibir la decisión abajo.
Bueno, fíjate, eso es otro procedimiento propuesto por Fayol. Eh, este sentido de pertenencia se podría considerar como la base de lo que sería, claro, por supuesto. De hecho, la cultura de la organización hoy día se entiende y se acepta como las grandes verdades compartidas. ¿Qué es cultura organizacional hoy? Lo que es verdad y lo que es verdad para mí compartido por lo que es verdad para ti. Por ejemplo, si mi organización es éticamente responsable, por ejemplo, bueno, eso es verdad para mí y es verdad para mis compañeros, o sea, es una verdad compartida. Si mi organización está comprometida con el medio ambiente, o sea, es verdad para mí y verdad, bueno, esos elementos de cultura organizacional obviamente y necesariamente generan arraigo. ¿Por qué? Porque fíjate, vamos a suponer, Patricia, supón tú que tú perteneces a la misma organización a la que pertenezco yo y nuestra organización, ¿viste cómo la llamé? Nuestra. ¿Viste la palabra? Nuestra, es nuestra, es tuya, pero es mía, pero es tuya, la compartimos, es nuestra organización. Si nuestra organización tiene como uno de sus valores de cultura el ser responsable con el ambiente, con el medio ambiente, fíjate, si yo creo en eso, que deberé creer, porque yo trabajo en esta organización, o sea, debo aceptar que esa para mí es una verdad. Y tú, Patricia, también trabajas en esa organización que es nuestra organización, y tú aceptas eso también como verdad, bueno, estamos aceptando verdades compartidas. Por lo tanto, si nos imaginamos que esa verdad es un sueño, sueño no porque estemos dormidos, sino porque es un sueño a lograr, pues. O sea, la organización sueña con lograr ser responsable con el medio ambiente. Bueno, si yo tengo ese sueño, tú también lo tienes. Por lo tanto, compartimos sueños. Y si compartimos sueños, compartimos espíritu de cuerpo, compartimos sentido de pertenencia. ¿Ves la lógica del esprit de corps? Y por eso que yo me cuesta tanto traducirlo, porque es más que simplemente decir somos equipo. No, no, es algo más. Y ese algo más, como lo estoy expresando, fíjense ustedes, fue propuesto hace ciento y tantos años por Henri Fayol. Genial. Bueno, entonces, además de estos procedimientos, además de estos principios como los presentamos, estos procedimientos administrativos, que como les dije, no los voy a detallar. Bueno, ya les detallé el camino directo, porque como te digo, son como muy precisos, son como muy, y están en el libro. Si ustedes quieren el día de mañana ver alguno en detalle, están en el libro que les he asignado. Entonces, para terminar, ¿cómo Fayol se hizo conocido? Fíjense los paralelismos con Taylor. ¿Se acuerdan de Taylor y sus convenciones y sus conferencias en la convención anual de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos? Bueno, Fayol también en 1878 presentó una ponencia en el Congreso de la Sociedad de la Industria Minera. Por supuesto, obviamente en París. Estamos hablando de, de, de Fayol en Francia. Pero en todo caso, fíjense que su punto de partida que hizo que sus propuestas se convirtieran, así como las de Taylor, en el estándar de productividad del obrero, cómo se hicieron las propuestas de Fayol, el estándar administrativo, gerencial de la época, por esto mismo, porque se hizo conocido en una ponencia científica en el Congreso de la Sociedad de la Industria Minera. Acuérdense que él era director general de una mina de carbón, de una empresa minera. Y él también escribió un libro, que es el libro que ustedes tienen asignado en su tema en módulo 7, que han leído y que lo tienen, lo pueden descargar, y así que inclusive cuando el semestre se acabe, les queda el libro a ustedes si lo descargan. Su obra, Administración Industrial y General, donde están todos los principios y todas las propuestas de Fayol, además argumentadas por él, o sea, argumentadas de su puño y letra, de cómo las piensa y cómo las propone. Y en 1919 creó
el Centro de Estudios Administrativos. Entonces, esta es pues la discusión acerca del aporte de Fayol, y con él vean cómo ya estamos avanzando. Esta lámina tiene un error, perdón, esta lámina tiene un error porque el que debe haber estado metido en el circulito no es Taylor, sino Fayol. Tomé la lámina de la clase pasada y no le bajé el circulito, pero ya se lo voy a bajar. La lámina que les voy a colgar a ustedes en módulo 7 sí va a estar corregido. Pero fíjense cómo ya estamos nosotros avanzando en nuestra línea de tiempo. Ya hicimos la discusión de la organización mecánica clásica racional, y en la semana que viene ya vamos a estar viendo el modelo de relaciones humanas. Ya la semana que viene vamos a estar viendo a Elton Mayo. No tenemos otra discusión en el mundo clásico racional, sino que ya pasamos la semana que viene con Elton Mayo al modelo de las relaciones humanas. Sí les pediría para la clase que viene, por favor, no se la pierdan, que la clase que viene, como ustedes me han preguntado más de una vez, me han preguntado, bueno, y comunicación para cuándo, y bueno, y cuándo vemos, digamos, el queso de la tostada de la comunicación en teoría organizacional. Bueno, para empezar a vérsela, yo quisiera que no perdieran la clase de la semana que viene, porque en la clase de la semana que viene vamos a conocer por fin cómo es que se piensa en comunicación, cómo es que se piensa en comunicación, cómo es que un teórico organizacional llega a proponer que hay que hacer comunicación organizacional, como un teórico organizacional dice, entre otras cosas, que además de hacer además de preocuparse de lo que se preocupa Taylor, de lo que se preocupa Fayol, además de todo hay que preocuparse por la comunicación, y ese es el Tom Mayo. Entonces por eso les digo, no se pierdan la clase que viene. La clase que viene creo que es una de las clases centrales del semestre. Oye, no sé si la clase central, porque es la clase como que nos hace la bisagra que nos conecta el surgimiento de la industria, de la empresa moderna, de la corporación moderna, con el tema de comunicación corporativa. Creo que es el elemento que hace la conexión. No se lo pierdan, no se pierdan la clase que viene. Bueno, esto es entonces el tema de Fayol. Ahora si les pregunto, nos quedan todavía 4 minutitos. Si les pregunto cómo van las fanáticas, ¿son fan de Taylor o fan de Fayol? ¿Ah? Hasta ahora soy de Fayol. No, yo también soy Fayol. Va ganando Fayol. Bueno, Aunque en la clase pasada también acoté que a pesar de que no estaba de acuerdo con la teoría, veía que en la práctica era necesario estar a favor de Taylor. claro. No, bueno, lo que uno no está de acuerdo 100 años después con Taylor es que parecía, viéndolo desde hoy, parecía como muy explotador, parecía como inhumano, pues, ¿no? Pero Sí. de nuevo, como les dije el viernes pasado, es injusto criticarlo porque no había otra manera de pensar, era la manera, pues no había otra. O sea, si tú le dices a Taylor, como tú no pensaste, no había cómo, o sea, él no tenía cómo verlo, o sea, no. Tuvo que ocurrir lo que vamos a ver en la película, la película de Chaplin. Qué interesante esa película. Es una película que como les dije, no es evaluada, es libre, ahí la tienen, véanla, me encantaría que la comentaran realmente. O sea, una película lo pueden hacer en cualquier momento, pero me encantaría, no dejen pasar demasiado tiempo porque se extingue el interés en el tema, pues, pero sí me encantaría que la vieran y que opinaran, porque es una película donde precisamente por la gracia de ser cine mudo, como es cine mudo, cada pequeña pieza de escena tiene un mensaje, cada pequeñita escena tiene un símbolo. Por ejemplo, ¿qué significa que la película comienza con una masa de vacas saliendo de un corral, que es igual a una masa de hombres saliendo del metro?
¿Y qué significa que la película que empezó con una masa de vacas saliendo de un corral termine con 2 personas caminando solitas por una carretera en además con un letrero que cuando empieza la escena de la caminada, las 2 personas solitas, no una masa de gente saliendo de un corral, sino 2 personas caminando solitas siguiendo una línea, además siguiendo una línea infinita por una carretera infinita. Y como cine mudo, había letreros donde los letreros te van como que indicando las partes de la película. El último de los letreros dice Dawn, D-A-W-N. Eso es amanecer en inglés. ¿Qué significa? Que la película termina diciéndote va a amanecer. Y va a amanecer con 2 personas agarradas de la mano caminando solitas por en medio de la línea de una carretera infinita que lleva a ninguna parte, cuando la película comenzó con una masa de vacas saliendo de un corral. Vean la simbología, es que cada escena tiene un mensaje, cada escena tiene, como dice Varinia, protesta, sí, bueno, era crítica, o sea, la escena de la bandera caída del camión es una escena genial. Ahí tú ves cómo, cómo satiriza el trabajo, el trabajo, digamos, el papel del que protesta, el papel del... Es súper, súper interesante. Bueno, nos queda un minutito. Vamos a entonces, si no hay ninguna otra opinión, vamos entonces a cerrar acá la clase. Esta noche, cuando termina la clase, debe abrir el módulo, en módulo 7 debe abrir el tema siguiente, el tema del próximo viernes. No está abierto, pero va a abrir ahora cuando termine la clase. Entonces, si no hay más, no sé si ustedes tienen algún último comentario en el minutito que nos queda. Si no hay más, entonces pues nos hacemos la bola y nos despedimos. Chao, que estén bien. Adiós, Marilia, Ana, Gabriela, Geraldine, Jocelyn. Chao, Adiós. profe, que esté bien. Chao, profe. Adiós, que estén bien. Adiós. Adiós, que estén bien. Feliz Chao. semana. Igual, chao.